Bueno, yo creo que entonces podemos ir dando inicio a nuestra conferencia, la cual también será grabada y compartida con ustedes y con las personas que no nos pueden acompañar en este momento. Yo quiero presentarles el día de hoy a Andrés Felipe Cadavid. Él es economista industrial de la Universidad de Medellín, especialista en finanzas corporativas de la Escuela de Ingenieros de Antioquia, MBA en finanzas corporativas de la Universidad Viña del Mar de Chile. Ha tenido también estudios en Israel e iniciativas productivas de empresas. Es docente universitario de pregrado y posgrado en finanzas para NIC, gerencia financiera, análisis financiero, matemáticas financieras, modelación financiera, entre otras. Y ha tenido participación en implementación de normas internacionales en empresas del sector real y de servicios. Andrés, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, Daniela, muchísimas gracias. Una pregunta, Daniela, ¿podemos ir intercambiando con los compañeros? ¿Ellos pueden hablar? Claro que sí, yo les habilito el micrófono para que ellos puedan compartir, ya sea por el micrófono o por el chat. Listo, por el micrófono queda perfecto. Bueno, Perfecto. buenas tardes, ¿cómo están? A ver, Ruth, Shirley y Jorge. Buenas tardes, disculpe que no pueda prender la cámara porque el internet está un poco malo y estoy un Tranquila, poquito congestionada. tranquila, Ruth. Ven, ya era como Estoy, saludarla. pero estoy fuera de eso. Bien, gracias por acá. Todo Bueno, tranquilo. Espero que listo, usted Ruth. también se encuentre bien. Muchas gracias. Shirley, ¿cómo están? Jorge. Buenas noches. Aquí son las 7 de la noche ya en Bolivia. Perfecto. Estoy conectado, listo para escuchar, ¿no?, las finanzas para los no financieros. Ok, Jorge, muchísimas gracias por estar en Bolivia. Anthony. Buenas noches a todos. Un gusto participar de este curso. Aquí igual desde Bolivia. Ok, Anthony, muchas gracias. Y Shirley. Bueno, mientras nos escucha, digamos, tuvimos un inconveniente al inicio de la, digamos, de la charla. Entonces, básicamente, pues eso nos ha dificultado un poquito el tema de la asistencia. Hasta yo tuve problemas para ingresar, pero bueno, igual como dice Daniela, nos queda grabado. Digamos que en este caso, pues como se presentó Daniela, digamos hoy pues llevo más o menos de 20 años en docencia y en el sector real. Actualmente soy gerente general de la financiera de Incolmotos Yamaha. En Colombia, Incolmotos Yamaha o Yamaha es la marca número 1 en ventas. Yo anteriormente fui el director de planeación de Incolmotos. Actualmente soy gerente general de una filial que es la financiera de Yamaha, las motocicletas que ustedes conocen. La idea básicamente es compartirles desde la universidad. Estamos, digamos, ofertando un curso virtual que se llama Finanzas para no financieros. En este caso, la idea es compartir un poco, hacer más como un conversatorio de lo que ustedes entienden por estas finanzas para no financieros y tratar entre todos como entender cuál es la importancia de, sin yo ser, digamos, financiero, hacer uso, digamos, de las herramientas para ese tipo de mediciones. Entonces, quisiera escucharles, ustedes qué entienden cuando ven finanzas para no financieros, digamos, qué expectativa o alcances les da este curso. Anthony. Bueno, principalmente de conocer algunas estrategias o métodos para el manejo del efectivo, de manera general, tal vez. Ok, del efectivo. Muy bien. Jorge, ¿qué te imaginas cuando hablamos de finanzas para no financieros? Bien, lo que se me viene a la mente es todo lo que es la administración, ¿no?, de funcionamiento, cómo funciona una empresa, ¿no?, en el área administrativa, sobre la contabilidad también, ¿no?
Ok, muy bien. Antonio Ezequiel, llegó por acá. Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Sí, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Sería de noche acá en Argentina. La verdad que un gusto poder estar participando de, este, de esta clase, este proyecto, se podría decir, ¿no? Ok, ok, muchísimas gracias. Exactamente. Entonces, cuando estábamos hablando, porque esto es hacer como un conversatorio principalmente, en tu caso, por ejemplo, ¿qué te imaginas o por qué crees que son importantes las finanzas sin ser financiero? Pues obviamente ese es el nombre. Bien, para mí es muy importante las finanzas porque, a ver, conlleva obviamente muchísima teoría de por medio, ¿verdad? Pero eh, la gente en sí aplica sus finanzas en el transcurso de todo un día, ya sea tanto para ahorros como también para el horario de uno mismo. Yo creo que el horario mismo también es parte de finanzas, ¿verdad? Correcto. Correcto. Con la misma O- disposición que lo hace y demás. ok, Ezequiel, muchísimas gracias. Entonces, bueno, por acá nos entró un número que no sabemos quién es. 225. ¿Cómo, disculpe? No, que aquí hay una persona que ingresó, pero no le vemos el nombre, si de pronto nos saluda. Bueno, entonces, digamos que lo importante, digamos, hoy es explicar un poco una oferta que estamos haciendo o que se hace en la universidad, digamos, para promover las finanzas para no financieros. Entonces, cuando uno habla de no financieros, pues obviamente entendemos que son profesiones o procesos que no hacen parte, digamos, del programa o de programas financieros. Pero como lo decía Ezequiel, claramente, digamos que nosotros aplicamos las finanzas todo el tiempo en cada decisión que tomamos. Sea, entonces, en ese momento, cuando Ezequiel habla de las decisiones financieras, pues básicamente las finanzas se empiezan a dividir. Una cosa es cuando hablamos, digamos, de planeación financiera personal, ¿cierto? Que es como la administración financiera de nosotros. Ese es un, digamos, un proyecto o una opción. Otra cosa es cuando nos referimos a, por ejemplo, las organizaciones, ¿cierto? Es decir, las finanzas en las empresas, lo que llamamos finanzas corporativas. Y otra cosa es cuando yo soy emprendedor, por ejemplo, y yo quiero emplear las finanzas en mi empresa. Entonces, a partir de este momento, ya estamos entendiendo que las finanzas, digamos, tienen varios elementos. Y ni hablar de las finanzas públicas, por ejemplo, es otro elemento más de las finanzas. Pues claramente, recoger en un solo curso, por ejemplo, 24 horas, todos esos elementos, cuatro digamos, temáticas, son, pues es inalcanzable. Pero eso no quiere decir de que yo pueda emplear opciones financieras o cultura financiera a mis decisiones. Entonces, esta primera delimitación la hago porque, como lo explico, las finanzas son amplias, desde la organización, desde mis finanzas personales, desde mis emprendimientos o desde el sector público. Digamos que la primer alcance que vamos a ver en este programa es que vamos, digamos, a ubicarnos un poco en la corporación, en las finanzas de emprendimiento o en las finanzas corporativas, es decir, que ustedes puedan aplicar digamos, un curso, pues obviamente limitado por el tiempo, pero que sea muy aplicable a lo que ustedes puedan ver en sus organizaciones o en sus emprendimientos. Es el primer punto. Entonces, dado, digamos, dicho esto, pues la primera pregunta es, bueno, ¿y para qué? ¿Y por qué las finanzas? ¿Por qué se necesitan? Entonces, acá, dando esta delimitación, pues
vamos a ver de que están pasando muchas cosas. Entonces, digamos que en la presentación que hicimos, en la presentación que me hizo Daniela, pues entonces yo soy, claro, economista, especialista en finanzas corporativas, con un MBA en finanzas corporativas, estudié en Israel, negocios, soy gerente general de una financiera, de Incolomoto Yamaha, de su filial financiera, pero además soy docente y además soy asesor empresarial. Yo trabajo aproximadamente para 9 empresas acá en Colombia como asesor. Entonces resulta que yo antes de la pandemia tenía mis actividades, pero solamente tenía una empresa como asesor. Cuando sucedió la pandemia se me subió a 9. Entonces, esa es la primera reflexión. ¿Por qué creen que entonces 9 empresas que no tenían financiero empezaron pensando en un financiero? Les pregunto. Les pregunto a Ernest que llegó. A ver, pues, o Arrúa, Chirley, o Jorge, Ezequiel. Como les digo, la idea es que conversemos. ¿Puede volver a repetir la pregunta? Sí, la pregunta es, les estaba contando una experiencia personal. Además de las actividades que yo tenía, pues ya hace muchos años, yo empecé, obviamente por tiempo, no tenía mucho tiempo, pero entonces además de mi trabajo, pues como gerente general en esta empresa y como docente de varias universidades acá en posgrado en Colombia, pues yo asesoraba a una empresa en finanzas que me pidió el favor que lo apoyaran en su asesoría. Ya llevo 5 años o 6 años con él. Pero cuando sucedió la pandemia, entonces, en vez de una, hoy en día tengo 9 asesorías, personas que me han pedido, empresas que me han pedido el favor, digamos, de hacer a su asesor. Entonces, la primera pregunta, y por eso arranqué con este gráfico, porque, digamos, necesitamos ahora 9 empresas que no tenían financiero, dado este suceso, porque ahora requieren un financiero. Por lo que veo de mi punto de vista, mayormente las empresas requieren de una persona que se dedique pura y exclusivamente a finanzas, principalmente porque dentro del mundo en general hubo un acontecimiento muy importante y es algo que las empresas en su momento no estuvieron preparadas para poder verlo, para poder planificarlo, mejor dicho, de lo cual los dejaron prácticamente en la nada, o sea, lo dejaron en una situación mal parada. eh, a ver, creo que está mal expresado en realidad. Acá en Argentina decimos así, una situación que no se haya visualizado con anterioridad para poder planificarle, para poder tomar un accionar ante esa situación, tomar una medida ante esa situación. Ok, excelente, Ezequiel. ¿Quién más? ¿Creen que porque a partir de ese momento entonces algunos dijeron, venga, necesitamos finanzas, necesitamos un financiero? ¿Por qué creen? Bueno, personalmente tal vez por el tamaño de la empresa es de que en muchos casos al principio no necesitan un profesional especializado y más que todo para las operaciones que realiza. Ya una vez de que va creciendo, llegan a medianas o grandes empresas, llegan a necesitar de manera muy importante de que una persona se encargue de esas tareas. Ok, Anthony, muchísimas gracias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que resulta que antes de la pandemia, entonces teníamos una situación, digamos, las empresas teníamos una forma de trabajar, teníamos una historia de trabajar. Pero cuando sucedió un caso como este, entonces resulta que salió a flor cómo estaba yo de capacidad financiera en mi organización. Entonces, ¿quién me dice cuál es la primera, digamos, cuál debería ser mi primer soporte para yo enfrentar una crisis como esta? Shirley. O Hermes. Si pueden conversar.
Yo creo que es su capital, Ok. desde mi punto de vista. Desde que entramos a la pandemia, se han visto mayormente afectadas las medianas y pequeñas empresas que tuvieron que cerrar, ¿no? Y es por eso que ha subido la demanda, como usted dice, sobre la contratación, ¿no?, de servicios profesionales en el área financiera, ¿no? Ok. Y eso es lo que ha habido una mayor demanda por parte de esos profesionales, porque en este siglo XXI estamos viviendo pues una época en este tiempo de pandemia, ¿no?, que ha afectado a todo, ¿no?, en la economía, no solamente a las empresas, sino a los países, ¿no?, todos los países del mundo. Ok, Jorge. Entonces dijiste una cosa súper importante. Y es que si yo tenía capital o dinero, cash, y me pasó la crisis, pues bueno, es una crisis, pero estoy lleno de plata. Yo les voy a poner un ejemplo y enseguida les voy a mostrar un estado financiero ejemplo. Nosotros en Incolmotos, en Yamaha, antes de la crisis, nosotros teníamos en dólares, porque ya quedamos de varios países acá, más o menos 120 millones de dólares en caja, o sea, en tesorería, en excedente. Entonces, nos pasa una crisis y ustedes creen, o les voy a contar, nosotros después, antes de la pandemia, éramos los números 2 en market share o en participación de mercado, Yamaha. Luego de la pandemia, nosotros pasamos a ser el número 1. Exactamente el primer mes de la pandemia a hoy, ya en 14 meses, pasamos de ser el número 1 y llevábamos casi 30 años sin ser el número 2, por darles un ejemplo. Y nosotros, en pandemia, pasamos de una utilidad de 32.000 millones de pesos, que en dólares son más o menos 10 millones de dólares, pasamos a una utilidad de 17 millones de dólares en pandemia. Y teníamos en Colombia, éramos 1.300 empleados antes de pandemia y en pandemia ya somos 1.500. En vez de despedir gente, contratamos gente. Entonces, empecé por la caja. Ahora, ¿ustedes qué creen que ese efecto de caja, cómo repercutió en el buen resultado que tuvimos como empresa? Bienvenida, Dania. O Hermes, o Anthony, o Ezequiel. ¿Cómo creen o Jorge, que repercutió el hecho de haber tenido caja al momento de la crisis? Yo creo que obviamente repercutió de manera positiva por la misma gestión financiera que se hizo dentro de la empresa. Si bien antes eran pocos empleados, ahora fueron aumentando un poquito más porque la capacidad financiera dio la posibilidad de poder hacer eso. Exacto, Ezequiel. Entonces, acabaste de decir muy importante. Algo muy importante. Cuando yo tengo caja, entonces tengo la capacidad de, por ejemplo, la competencia cerró las compras porque les dio susto, pero nosotros ¿qué hicimos? Compramos más. Cuando la economía se iba abriendo de a poco, entonces, mientras que la competencia no tenía motos, nosotros teníamos muchas motos porque teníamos más caja y más capacidad de comprar más motocicletas. Entonces, eso nos permitió que a medida que se iba creciendo, nosotros tenemos mucha más producto que la competencia. Eso nos hizo número 1. Entonces, ¿eso qué fue? Un efecto de la caja. Cuando hablamos de finanzas, entonces, ¿por qué? Digamos, ¿dónde se traduce principalmente las finanzas? En la caja. O sea, yo cuando estoy financieramente bien, cuando tengo caja. Ahora, ¿y cómo tengo caja? ¿Cierto? Entonces, digamos que lo que nos mostró en este caso una situación como el COVID fue que la caja era muy importante para las empresas y muchas de las que han soportado o vienen soportando, pues la caja era un factor y unas que se quebraron o salieron del mercado, la caja fue el factor. Se quedaron sin dinero para pagar nóminas, se quedaron sin dinero para comprar producción, se quedaron sin dinero. Entonces, en ese sentido, la caja era el principal factor o es el principal factor. Y cuando hablo de ese factor, entonces la siguiente pregunta que viene es, bueno, ¿y yo cómo genero caja?
Entonces, ahí es donde empezamos a encontrar que las organizaciones necesitan una estructura financiera para garantizar esa caja, para garantizar sus finanzas. Cuando yo les preguntaba por qué creen que me aumentaron 9 empresas en las asesorías después, hola Cristian, después de la pandemia, es porque, claro, las empresas se encontraron que financieramente no tenían orden, que no tenían la caja o el capital de trabajo suficiente para soportar la operación que tiene su empresa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A ustedes con plena seguridad les sucede. Si ustedes tienen mucho dinero ese día de un salario, de la nómina, o aquí en Colombia se llama la prima, digamos que nos dan en junio, en diciembre más dinero las empresas, ese día tenemos, digamos, más exceso. Cuando tengo ese exceso, yo gasto, y no me doy cuenta porque como tengo exceso de liquidez, de caja de cash, entonces yo puedo gastar sin ningún inconveniente. Pero entonces cuando después dice en la empresa, venga, usted ya no tiene empleo o ya tenemos que, digamos que ya no cuento con ese ingreso o ya no tengo un hijo sino 2, ¿cierto? O no tengo 2 sino 3, o no tenía hijo, ya tengo hijo y ya tengo que pagarle la educación, o sucedieron más gastos. Entonces, en ese momento yo empiezo a hacer cuentas y digo, ay, 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 ya no tengo plata, no me alcanza, porque o gasto más de lo que gano, o sencillamente no tengo los ingresos suficientes, o no estoy preparado financieramente para eso, para esos cambios. Lo mismo le pasa a las organizaciones, que en las organizaciones muchas no tienen el capital suficiente para soportar esos cambios, y cuando estaban en bonanzas, es decir, con mayores liquidez, ventas o vendían más, pues aunque había desorden, no se notaba, porque había desorden, pero había caja. Entonces, cuando ya digamos que ya no hay caja suficiente, ya no hay las mismas ventas propias de un efecto como lo que sucedió con el COVID, entonces en ese momento ya yo me tengo que ordenar, pero resulta que yo ya voy gastando más de lo que gano periódicamente. O sea, tengo un déficit financiero en mi empresa o en mi caso personal. Si yo no estoy preparado, organizado, con bases financieras, con eficiencia financiera, difícilmente los voy a soportar. Unos casos como estos. O en algunos casos, pues bueno, ya me pasó, ahora sí me quiero ordenar. Pues eso es lo que está pasando en muchas empresas, en mi caso, donde yo trabajo, en las que asesoro, de que ya sintieron la crisis, pero dijeron, venga, bueno, ya la sentí, veo que no tengo la caja suficiente, ¿cómo puedo generar esa caja a partir de los cambios que yo tenga que hacer? Entonces, esas primeras decisiones financieras son las que nosotros debemos conocer para ser eficientes. Y les voy a poner un ejemplo con unos estados financieros reales. Un segundo, les abro acá un benchmarking que hacemos nosotros en Yamaha para compararnos con otras empresas y hacerme entender. Perdón, este no es. Entonces, en algún momento me preguntaban, en una universidad me contrató para decir, venga, porque una universidad en Colombia veía que Incolmotos Yamaha, o Yamaha las motocicletas, crecían exponencialmente en ventas y que por más de 12 años, digamos que tuvo un crecimiento en ventas o ha tenido un crecimiento en utilidades sostenible. Entonces la universidad llamó a la empresa, yo era el director de planeación y le dijo, venga, ¿usted por qué no nos da una charla de cuáles son las buenas prácticas empresariales para posicionar una marca? Como le sucedió a Incolmotos Yamaha, que yo creo que ustedes conocen la marca a nivel global. Entonces,
en ese momento, ¿qué hice yo? Listo, monté una charla, pero no me voy a centrar en la charla. Esta es más o menos de todas maneras, pues la empresa nuestra aquí en Colombia. No me voy a centrar aquí, sino que me voy a centrar en el tema financiero. Entonces, este es un aspecto financiero que un no financiero debe conocer. Entonces, esta información es histórica, o sea que ya, pues digamos, ya pasó, pero no importa, solamente es para darles a ustedes un contexto de la importancia de las finanzas en las empresas o en las decisiones. Entonces, la primera fila que ustedes ven son las unidades vendidas de cada una de las marcas. Entonces, Yamaha, por ejemplo, en ese año vendía 130.000 unidades. Honda, que es una empresa pues, que también ustedes la deben conocer, es global, en Colombia vende 70.000. Suzuki, 52.000 unidades. Auteco, que es Bajaj, no sé si en Bolivia existe esa marca, les pregunto. O en Argentina, Bajaj. No, acá en Argentina no se conoce esa marca. Ok, pero Honda y Yamaha sí, y Suzuki. Sí, Yamaha, Honda, Suzuki también sí se conoce. Ok, muy bien, muchas gracias. Entonces, resulta que esta era para el año 2016 el benchmarking de la información financiera de estas empresas. Entonces, en ese año, eso del 2016, en ese año Auteco era la número 1 en ventas, vendía 206.000 motos. Sin embargo, la segunda éramos nosotros con 103.000 unidades. Ok, vamos bien ahí. Honda 70.000, Suzuki 52.000. Vámonos inmediatamente para la parte de abajo. Voy aquí con el puntero. Vámonos para la parte de abajo. ¿Quién me dice cuánto fue la utilidad? Esto está en pesos colombianos, pero aproximadamente son 13 millones de dólares. ¿Cuánto fue la utilidad? Bueno, ya se los dije, pues, ya los pasteleé. Pero entonces Yamaha para ese momento vendió 16, utilidad aproximada de 13 millones de dólares aproximado. Era la número 2. Ahora miremos la número 1. Auteco vendía 206.000 unidades, sin embargo su utilidad era aproximadamente de 3 millones y medio de dólares. Y encontrábamos otra muy interesante. Honda vendía 70.000 unidades y más o menos vendía 9 millones de dólares. Entonces, la primera pregunta que les hago para darles contexto en las finanzas, ¿ustedes creen que cómo hago yo para vender 206.000 unidades y solamente ganar 3 millones de dólares, mientras que otra que vende la mitad en unidades, 103.000, vende casi 13, 14 millones de dólares? ¿Qué respuesta le pueden dar ustedes a eso? A ver, Cristian, que apareció por acá. O Dania. Hola, buenas noches. Yo creo, bueno, que la diferencia que hay entre estas empresas es porque también tiene que ver mucho con que es la marca, el posicionamiento de mercado que tiene y que una empresa tal vez pueda vender menos, pero debido a su posicionamiento en el mercado, entonces puede ganar más que otras empresas que venden en mayor cantidad. También Okay. hay, Dania, eso sería. te voy a dar un contexto para que me sigas porque vamos por buen camino. Resulta que la más conocida como en Colombia, el top of mind, que es el recordamiento de marca, Yamaha es la número 1. Sin embargo, en ventas para este año no era la número 1, era Auteco con Bajaj, que no es tan conocida, no es, digamos, no es la número 1 en popularidad, pero venden 206.000 motos, o sea, venden más que nosotros en ese momento. Venden 206.000 unidades, pero el momento de la utilidad no fue de 12 millones, no fue la utilidad de Yamaha, con la mitad de las unidades fue de 13 millones, 14 millones de dólares. En cambio, la utilidad de Auteco, con el doble de las unidades,
fue de 3 millones de dólares. Entonces, ¿qué explicación financiera le puedes dar tú a eso? Siendo que vende más, sin ser la más popular, pero vende más que nosotros. Sin embargo, esa es su utilidad, el net income. ¿Qué explicación le das tú a eso, Dania? Tal vez que sus gastos son más que Yamaha, ya que las utilidades son menos. Ok, ok, Dania. Entonces empezaste con algo muy importante. Entonces, obviamente todo esto se va a ver en el curso, pero es para darles un abrebocas y entender la importancia. Entonces tú dices, de pronto porque el gasto es menor. Y acá, y mejor dicho, acabas de hacer un gol. Exactamente esa es la respuesta. Vamos a ver un indicador que más adelante veríamos que se llama Operating Expenses. Este operating, o este aquí en Colombia lo llamamos el margen bruto, el margen operacional, perdón, que es la relación entre los gastos operacionales sobre las ventas. Y los gastos operacionales, ¿qué son? Los gastos de administración y los gastos principalmente de ventas. Entonces, resulta que mientras esa relación de gastos operacionales de Yamaha contra las ventas es del 6%, Honda son del 21%, Suzuki del 21% y Auteco del 12%. Entonces, Jorge, ¿crees que esa es una primera explicación para que eso suceda? Sí, creo que han tenido mayores sus gastos. Eso es lo que ha hecho que haya la diferencia, ¿no? De sus ganancias netas de la empresa. Sería uno de sus factores. Exacto. Entonces, Dania y Jorge tienen toda la razón. Cuando yo soy eficiente, es decir, de cada 100 pesos de venta, yo me gasto 6 en costos operacionales, mientras que de cada 100 me gasto 12. Obviamente la posibilidad de yo dar más rentabilidad está dada en el más eficiente. Entonces, volvemos rápidamente a esto. Entonces, resulta que si hablamos de Auteco con una relación del 12%, de 12 pesos de cada 100 o de 12 dólares de cada 100 dólares en gastos de administración, y en pesos decimos que de cada Yamaha, de cada 100 pesos o 100 dólares que venda, solo se gasta 6, ¿cuál puede enfrentar una situación como estas más fácil y tener mayor resultado? Ezequiel. Profe, ¿puede volver a repetir la pregunta? Sí, volviendo, estábamos en esta gráfica y Dania y Jorge nos ratificaron que obviamente el hecho de que la utilidad sea inferior a Auteco versus Yamaha está principalmente porque sus gastos operacionales o administrativos son más bajos con relación a sus ventas. En el caso de Yamaha es del 6% y en el caso de Auteco es del 12%. Entonces, ¿cuál da más beneficio financiero? O sea, ¿cuál tiene mayor posibilidad de enfrentar una situación como estas? Y en este caso sería Yamaha por el bajo costo administrativo que tiene. Exacto, Ezequiel. Tiene más eficiencia en la operación. Y eso financieramente se llama apalancamiento operacional. ¿Qué es apalancamiento operacional? Que yo con menos soy capaz de hacer más. Una empresa que haga más, que haga mucho, venda más, pero sus gastos operacionales sean mayores, pues yo voy a tener esas ineficiencias que estoy viendo ahí. Ese es solo un indicador, pero podríamos y profundizaríamos en más cosas, más factores. Miremos, por ejemplo, que el gross profit, que es la diferencia entre las ventas y el costo de ventas, por ejemplo, Yamaha apenas es del 15%, es decir, sus costos son muy altos. Casi que el 80% de sus ventas se van en los costos de materia prima. Y Honda el 25%, o sea, es más económico producir para Honda y para Suzuki con un 28%. Sin embargo, Yamaha es capaz de llegar a ser el de mayor utilidad en Colombia. Entonces, esta diapositiva solamente quería mostrárselas para que entendieran que las decisiones de eficiencia
y este es un solo ejemplo, pero hay muchos más indicadores, pues nos permiten tomar decisiones que nos arrojen una razón como la que estamos viendo. Y les voy a contar otra historia. Resulta que el año 2015 Yamaha no vendió 103.000, sino que vendió 133.000. Del 2015 al 2016 disminuimos un 33% las ventas. Sin embargo, la utilidad del 2015 en pesos colombianos fue de 21.000 millones. Y en cambio este año 2016 subió a 38.000. Subimos un 46% en las ventas. Esas decisiones que me tocaron a mí cuando estaba director de planeación, nos pasó cuando el dólar en Colombia tuvo una devaluación del 89%. Entonces, ¿qué otras decisiones financieras tuvimos que tomar al interior de la organización? Hacer muchos ajustes en términos de precio, en términos de costo, de eficiencias, para decir, venga, no importa que nos bajen las unidades, pero vamos a apuntarle hacia la utilidad y no a las unidades. No le apuntemos al market share, apuntémosle a las unidades. Entonces, todas estas, pues es solamente un abrebocas para que entiendan la importancia de las finanzas en las organizaciones, incluso si yo no soy financiero. Muy bien. ¿Alguna inquietud hasta acá? Se entendió todo perfecto. Ok. Entonces, volviendo al ejemplo, ¿qué situaciones nos pasan en las organizaciones? ¿Qué es lo que nos pasa? Entonces, inicié diciendo que el 80% del costo del producto, digamos, de las ventas nuestras, el 80% es costo de materia prima. Y entonces resulta que si mi materia prima es traída de Japón, en nuestro caso, la materia prima viene de Indonesia, de la India, de Tailandia, de Brasil, de Francia, del mismo Japón. Entonces, ¿cuál creen ustedes que es el principal efecto que nos puede golpear como empresa? ¿Qué indicador? La importación de materias primas. La importación de materias primas, esa es parte de la respuesta. Y entonces, si yo todo lo traigo importado, o si en Bolivia les llevan su mercancía importada, ¿cuál es digamos, el principal factor que nos puede volver más costoso nuestro producto? ¿Cuál, Hermes? ¿Aló? O Cristian, o Jorge, o Rudo Ezequiel, o Anthony. Si nosotros importamos nuestra materia prima, como lo dice la compañera, entonces, ¿qué es lo que más nos puede afectar a nosotros siendo importadores? O Dania. Bueno, Lisen, yo creo que cuando están importando, o sea, trayendo producto o algo así, lo que sea, en todo caso sería que afecten los aranceles, que a veces son muy excesivos y entonces eso hace que nos perjudique, digamos, al traer importación. Ok, el arancel es uno. ¿Y cuál otro? Dime tú, ¿cuál otro factor? Lo están viendo en la pantalla para que sepan. La devaluación del dólar y el petróleo. Exacto. Miren que gracias, Hermes. Si mi materia prima es en dólares, tengo que pagarla en dólares, entonces resulta que si a mí, esto es lo que está pasando en Colombia hoy. El 3 de marzo de este año, por cada dólar teníamos que pagar en pesos colombianos 3.399. Y casi, ¿cuántos días? 7 meses, ya no tenemos que pagar 3.300, sino 3.924. Entonces, esta es la devaluación que tenemos del dólar. Si esa es la devaluación, entonces ustedes creen, vamos a sacarle un porcentaje a eso muy rápidamente. 3.924 dividido 3.399. La devaluación fue del 15.44%.
O sea que el producto ya entra, se me está encareciendo un 15%. Entonces, ¿qué quiero decir? Que las decisiones financieras deben de entender, bueno, tengo una evaluación del 15%, ¿qué decisiones tengo que hacer dentro de la organización o qué mediciones para poder contrarrestar una evaluación del 15%? Porque resulta que yo no todo se lo puedo trasladar al cliente. Y por otro lado, si yo soy financiero, entonces, ¿qué le está pasando al petróleo? ¿Qué ven ahí en el petróleo? ¿Qué le está pasando al petróleo? Precios del petróleo. Se está elevando el precio. Se ha elevado el precio. Exactamente, se está elevando el precio del petróleo. Entonces, en ese momento existe una correlación, ¿cierto? Se está correlacionando en el precio del petróleo con el precio del dólar. Quiere decir que yo como financiero, si a mí el dólar me afecta en un 80%, tengo que estar evaluando el comportamiento de una variable como petróleo para saber qué le puede pasar al dólar y para saber qué le puede pasar a mi costo y para saber qué le puede pasar a mi utilidad operacional y para entender qué le puede pasar a mi utilidad neta. Entonces, acá lo que estoy diciendo, arranqué desde lo macro, diciendo, miren los factores externos, cómo pueden afectar un resultado en la organización. Entonces, esos resultados o ese entorno, digamos, económico, nos afectan las decisiones financieras de la organización. Por ejemplo, en nuestro caso, las calificaciones externas, como Fitch Rating, como Moody's, como S&P, ellos evalúan los países y entonces las calificaciones obligan, como en nuestro caso, por ejemplo, a decir, venga, su gasto público ha venido aumentando, pues obviamente en nuestro caso, por el caso del COVID principalmente, pero entonces, ¿qué necesitamos? Que ustedes hagan una reforma financiera para poder cubrir ese déficit y yo no bajarle su calificación. Entonces, mire que ya tenemos otra variable externa en la decisión financiera de la empresa. COVID, dólar, petróleo, calificaciones, déficit fiscal, impuestos o reformas tributarias. Y seguimos. Entonces, aquí en Colombia nosotros hacemos la medición que lo llamamos el indicador de confianza. Entonces, así como en muchos países, acá hemos tenido crisis políticas también. Y miren, por ejemplo, cómo nos bajan las calificaciones de confianza en el consumidor. Y obviamente el consumidor es el que compra las mercancías. Entonces, otra variable más, los temas políticos. Y si sucede todo este tipo de cosas, finalmente en mi empresa, ¿qué le está sucediendo o qué le va a suceder financieramente dado? Desconfianza del consumidor, o sea, menos demanda, dado refuerzos fiscales que pueden encarecer mi producto, dado crisis como el COVID, dado devaluaciones como el petróleo, dado, devaluaciones del dólar y efectos como el petróleo, solo para algunos ejemplos. Entonces, para ir finalizando por temas de tiempo, entonces, ¿qué es lo que estamos buscando en este curso? Dar unos instrumentos financieros que le permitan a las empresas tomar decisiones apropiadas y asertivas ante las situaciones financieras de las empresas. Entonces, cuando yo no soy financiero, ¿qué es bueno que conozcamos como financieros? Uno, las estructuras de los estados financieros. Es muy importante ustedes entender esas estructuras, sin ser o no contadores, esas estructuras financieras, lo que llamamos los statement finance a nivel global, ¿cierto? Acá se le llama balance general, hoy en día se llama estado de situación financiera por normas internacionales, y lo que llamábamos estado de resultados, que hoy en día en Colombia se conoce como resultado de estados integrales. Entonces, es muy importante entender las estructuras para entender cómo están las empresas, cómo está la empresa. Y miren, es algo tan sencillo como esto. Uno diría, venga, pero es que yo
yo no soy el financiero de la empresa, o yo no ejerzo como financiero en la empresa. Pero miren qué tan importante es conocerlo, que por ejemplo en mi caso, yo he tenido ofertas laborales en otras empresas y lo primero que yo hago es buscar los estados financieros. En Colombia los estados financieros son públicos. Entonces yo ubico los estados financieros de esas empresas y basado en eso tomo la decisión de irme o no para esa empresa. ¿Por qué? Si veo que sus activos son más pequeños que los donde yo estoy, si veo que el flujo de caja es inferior a donde yo estoy y yo soy financiero, decir, venga, ¿yo para qué me voy a ir a una empresa a, digamos, a moverme sabiendo que la empresa que voy está en una situación diferente? Otra cosa es que me contraten para sacarla de esa situación, eso es diferente. Pero si yo voy a tomar una decisión financiera, pues qué tan importante yo entender los estados financieros para tomar una decisión como moverme. Otra, los bancos, ¿cierto? Los bancos nos miran. ¿Qué tan importante es entender mis estados financieros, ya sea como emprendedor, como mis estados financieros de mi emprendimiento, o de mi empresa, o de mis familiares, para saber los bancos cómo me ven? El segundo aspecto es análisis vertical y horizontal, que es una herramienta muy importante, o digamos que es el principio del análisis de la información financiera de una empresa. Indicadores de cobertura que están relacionados con la liquidez o la caja, supremamente importante. Indicadores de rentabilidad, indicadores de endeudamiento, flujo de caja, que es, digamos, la verdad de la empresa. Más que la utilidad es qué caja tiene la empresa. Indicadores de capital de trabajo, cuánto es el requerimiento de caja, de cash, para poder operar la empresa. Indicadores de gestión y valor. En esto, estos indicadores son muy importantes porque me muestran la capacidad de crecer la empresa. El PS se llama palanca de crecimiento y el EVA es el valor agregado de la empresa. Resulta que las empresas entonces no bastan con que den utilidad, sino que generen valor. Y para yo generar valor debo medir ese valor. Ese es el EVA. Estrategias de pricing, es decir, una dificultad que tiene la mayoría de las organizaciones es cómo asignar los precios a sus productos. Entonces, en este curso vemos las estrategias de pricing, los márgenes de contribución, punto de equilibrio y mezcla de ventas. Es decir, buscar la rentabilidad de mi producto más que el volumen. Y por eso empecé contándoles que Yamaha pasamos de vender 133.000 motos a 100.000. Sin embargo, fuimos capaces de crecer un 48% nuestra utilidad. ¿Por qué? Porque entendimos y comprendimos cuál era la verdadera contribución de del producto y cuál era nuestro equilibrio y nuestra mezcla en productos para poder llegar, digamos, a las utilidades o los rendimientos que la empresa espera. Entonces, Daniela, yo creo que hasta acá, esta primera exposición, damos un espacio como a las inquietudes. ¿Qué dices? Me parece perfecto. No sé si de pronto los participantes del día de hoy quieran hacerle una pregunta a Andrés acerca de la temática tratada ya ahorita para hacer el cierre. ¿O alguna retroalimentación? De mi parte no, está todo claro. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿O alguna inquietud respecto al curso? Listo, Daniela, creo que el silencio puede decir dos cosas, o lo entendí todo o no entendí nada. Yo creería que todo fue bastante claro y en realidad me alegra mucho que hayan sido tan participativos en este espacio. Pues como lo decía Andrés, es un abrebocas a un curso que estamos realizando desde la universidad. Yo les voy a poner en el chat nuestro número de contacto directo por si quieren ahondar más en el tema, si tienen alguna inquietud. Igual les vamos a enviar toda la información y es una invitación por parte de Unilasallista para que estén constantemente conectándose con nosotros en este tipo de espacios, conferencias y actividades de conocimiento que desarrollamos para ustedes. Pues no se les olvide la importancia que tienen en este momento las finanzas para las organizaciones donde todos nosotros trabajamos. No sé si Hermes por acá tiene alguna inquietud o quiere preguntarnos algo. ¿El live queda grabado? Sí, queda grabada. Posteriormente la estaremos subiendo a nuestro canal de YouTube, @unilasallista, y también se las compartiremos una vez ya la tengamos ahí en la nube para que ustedes la puedan revivir nuevamente. Listo, entonces no siendo más, muchas gracias por el espacio, a la universidad también.
y cualquier duda a través de la universidad con muchísimo gusto. Claro que sí, Andrés, muchísimas gracias y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado en este espacio el día de hoy. Que tengan todos una feliz noche. Gracias, igualmente.